Hola, ¿cómo están? Les saluda Cristian Arias y le doy la bienvenida a este espacio de conversación y entrevista donde estaremos hablando sobre el Día Internacional del Libro, el rol de la lectura y cómo fomentar este hábito. Para ello, en esta oportunidad estaremos hablando con Javier Rodríguez, director literario de la editorial Penguin Random House. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Un saludo a todas y a todos los que están escuchando. Muy bien Javier, también, muchas gracias. Javier, para comenzar, este 23 de abril se celebra el próximo, como lo había dicho, el Día Internacional del Libro. Y hay varias personas que quizás no conocen o están familiarizadas con esta fecha. ¿Por qué se celebra ese día? Sí, muchas veces pasa que durante el año, nosotros compartimos profesión, somos periodistas y uno echa la talla de que hay 4 días del periodista en el año. El Día del Libro en particular lo estableció la UNESCO en 1996 y es el Día del Libro y el Derecho a Autor porque el 23 de abril precisamente se conmemora el día de la muerte de 3 grandes escritores de la historia de la literatura universal, que son parte del canon. Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Entonces, como una forma de recordar el legado de, no sé si hablar de pioneros, pero sí de estos pilares fundacionales del canon occidental, por decirlo de alguna manera, se celebra cada 23 de abril. Perfecto. Ahora pasando quizá al plano más nacional, de acuerdo a diferentes análisis de la OCDE y otros organismos afines, igual va dependiendo el resultado, el porcentaje según el organismo, pero varios señalan que en los últimos años nuestro país ha experimentado un incremento en el número de lectores. No sé si ustedes como editorial están de acuerdo con este análisis, por así decirlo, y si a qué se puede deber este auge. Yo en parte sí estoy de acuerdo con la afirmación y con esta medición, en tanto creo que con las redes sociales se fueron personas que antes pensaban que quizás no habían comunidades para ellos, hoy se van encontrando en internet y quizás antes teníamos, un libro que al año vendía muchísimo. Hoy tenemos muchos libros muy distintos para distintos públicos a los que les va bien. Quizás no con esas cifras de venta brutales de autores de los 90, pero sí se vende un poquito de mucho, y eso implica que son muchos libros los que se están vendiendo y que, puede encontrar desde novelas de romance, de deportes, novelas basadas en, vidas, por ejemplo, de estos idols coreanos, investigación periodística. Hoy están muy en boga los temas de salud mental, entonces también hay libros más literarios. Las autoras chilenas y argentinas, por ejemplo, están muy en boga. Se murió Mario Vargas Llosa, por lo tanto una noticia que lamentamos muchísimo, pero que también ayuda a revitalizar su obra y a mover su fondo editorial. Entonces, ahí están mostrando Stephen King, Cónclave, que es una novela que leo muy bien, que está basada en la película protagonizada por Ralph Fiennes. Entonces, imagínate la cantidad de temas distintos que te he dicho en un ratito. El segmento infantil juvenil también ha crecido mucho de la mano de, marcas como el Perrito Bluey, o estas novelas de autoras que pasaron de Wattpad a escribir en grandes editoriales. También súmale a todo esto el auge de las editoriales independientes, que también brindan otra oferta, a veces más literaria, a veces más de nicho, para gente que le gusta la ciencia ficción. Entonces, sí creo que la oferta es mayor y que eso redunda evidentemente en un mayor consumo. Antes tú tenías muchos menos libros, por lo tanto, si es que, a mí me gustaba, por ponerte un ejemplo, me encantaría leer una novela de One Piece ambientada en Chile, que llegan al estrecho de Magallanes, te estoy inventando un ejemplo,
capaz que hoy día sí la puedes encontrar o eventualmente. Yo creo que ahí influyeron muchísimo la cultura de los blogs, de Wattpad y de otras redes sociales. En contraparte de estos estudios que te había mencionado anteriormente, también hay otros que dicen que aparentemente gran parte de los chilenos no comprende lo que está leyendo. ¿Cómo podemos abordar esta problemática? ¿Por qué los chilenos como no comprenden en sí lo que están leyendo? Sí, yo creo que hay que distinguir ahí. Nosotros como desde Penguin Random House nunca vamos a subestimar a los lectores y a las lectoras y no rehuimos de texto o temas difíciles porque por estas cifras que aparecen y que son muchas veces, no sé, por la evaluación PISA, se habla sobre todo de que a los niños les está costando entender lo que leen. Yo creo que hay un tema de los tiempos de atención que se han reducido. Hace un par de meses leía una nota de, si no me equivoco, el Washington Post, que las universidades gringas, las de Ivy League, que son como las más importantes, los alumnos, que se supone que son los mejores alumnos de Estados Unidos, ya no les están haciendo leer libros completos porque no les hace sentido, porque no se los leen. Y eso es porque nuestra atención, siento yo, se ha visto reducida, por ejemplo, por TikTok. Las nuevas generaciones están configuradas hacia allá. Cosas que duran más de un minuto o hoy día es difícil, incluso a nosotros nos puede costar ver una película, por ejemplo, sin tomar el teléfono. Entonces, también en ese contexto, la lectura aparece como una posibilidad de resistencia a los tiempos nuevos. Y por eso creo que el auge de los clubes de lectura, el otro día vi que hay un café que organiza sesiones donde tú vayas a tomarte un café, lleváis tu libro y nadie habla. Entonces, como en este ritmo tan vertiginoso en el que estamos viviendo, en el que nos suena el teléfono todo el día, en que estamos todo el día frente a una pantalla, creo que hay que aprovechar también de inculcar a estas nuevas generaciones a las que quizás les está costando un poquito más, de las que yo creo que es un tema de política pública y que quizás escapa, tiene relación con el consumo cultural, sí, pero a mí, modo súper personal de ver, creo que tiene más que ver con políticas públicas ligadas a la educación, a los colegios. Entonces, creo que hay que inculcarle a los niños que la lectura sí es cool, sí es sexy, es un espacio de resistencia, te brinda muchas cosas, te permite vivir otras vidas y quizás ahí lo estamos mal enfocando con el concepto, por ejemplo, de lectura obligatoria. Libros que a mí en el colegio me los daban y estaba obligado a leer, me daba lata y hoy descubro que son una maravilla, desde Moby Dick a La ciudad de los perros, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, el mismo Hernán Rivera Letelier, que es premio nacional, y así tantos libros que son una maravilla, que son entretenidos y que quizás erramos el foco al presentarlos con este concepto de lectura obligatoria. Creo que ahí hay mucho que revisar, que hay que hacer estrategias interdisciplinares, pero donde la responsabilidad creo que tiene que estar principalmente puesta desde el Ministerio de Educación, desde los currículum de los colegios, desde las formas de enseñar. Y pasándole a un ejemplo más cercano, por así decirlo, ¿qué podemos hacer nosotros, algunos como padres, algunos como hermanos mayores, no sé, como tíos, para inculcar quizás o fomentar la lectura a los más pequeños de la casa? Yo creo que de partida no hay que ser ni paternalista ni condescendiente con ningún tipo de lector. Esta atomización que te hablaba del público, que permite que haya mucho de todo, te permite también tener una conversación con ese niño o niña
y preguntarle, oye, ¿qué te gusta? ¿Te gustan los dragones? No te voy a recomendar Juego de Tronos porque estáis muy chico, pero quizás hay otro tipo de libros que si lo incluya, no sé, desde El oso Paddington o quizás un poquito más grande, tú lo veis que este chico o chica le encanta el anime. Oye, leamos un manga juntos, por ejemplo. Después, cuando está más grande, está quizá buscando algo más político o entender el país en el que vive. ¿Por qué no te leí una de las biografías de Mario Moros para que sepas quién fue Víctor Jara, quién fue Gladys Marín, por qué fue importante, por qué es importante no olvidar ese periodo durísimo y oscuro de la dictadura militar? Quizás vio las películas de los Juegos del Hambre y le encantaron. Oye, acaba de salir la continuación de los libros de los Juegos del Hambre, ¿por qué no te los leí? ¿Te gusta el thriller? Agarra a la asistenta, te lo vaya a leer rapidito. Hay de todo y para todos, y yo creo que no hay que... A veces como también uno puede cometer el error de recomendar desde el propio gusto. Yo la invitación que hago es a buscar libros que a las infancias les interesen y que ellos vayan armando su propio canon, armando su propia biblioteca, y de ahí de a poquito van a ir llegando a otras cosas que quizás a nosotros nos parecen más elevadas, más interesantes, pero que tampoco necesariamente lo son. Yo creo que la invitación ahí es al diálogo horizontal, a escuchar al niño o niña, entender qué es lo que quiere, qué es lo que busca, que vea al libro como un objeto cultural interesante, sexy. Oye, vámonos a un café y aprovechamos de leer los dos también. Si los niños ven a los padres leyendo, sí o sí van a querer replicar esa conducta. Entiendo. Y claro, también hay gente más adulta que quizás se quiere introducir a este mundo de la lectura, pero no encuentra el camino adecuado, como lo habíamos dicho, o no encuentra su libro adecuado. Y muchas veces gente se lanza directamente a leer libros, como tú habías mencionado, de forma muy directa, y quizás eso lo golpea muy de frente, pero también hay otras formas, por así decirlo, de introducirse a este mundo, como son las columnas de opinión, los blogs, como estábamos diciendo. Entonces eso sería como el camino a seguir para la gente que no sé, para los adultos que piensan que les gustaría introducirse a este nuevo hábito, por así decirlo. Sí, hay muchas fórmulas. Hay una corriente en las políticas públicas del fomento del lector que dicen que tú todo el tiempo estás leyendo. Cuando vas al museo y ves una obra, no sé, El Jardín de las Delicias, por ejemplo, que tiene un montón de complejidades y parte como con este Edén, está el infierno, tú también ahí estás haciendo conexiones neuronales, intentando entender, dándole sentido, y a mí me gusta mucho esa lectura para ocupar el concepto. Y también hay otras formas de leer, por ejemplo, quizás de partida yo creo que si es que un libro no te engancha, uno no tiene que frustrarse y puede dejarlo de lado y no pasa nada. Antes estaba esa cuestión de como, no, me lo compré, tengo que leerlo hasta el final. No, si no te gustó, quizás los libros tienen su momento también. Si tú te leí un libro a los 15 años, puede que no te guste, y después tu experiencia vital a los 35 te dé el bagaje o las ganas o la sensibilidad para entenderlo y para conectar con él. Están los audiolibros. Nosotros, imagínate cuánto tiempo gastamos en trayectos diarios. Podía escuchar un audiolibro en vez de ir haciendo scroll de Instagram cuando va en el metro o en la micro. Hay muchas posibilidades, y también ahí, junto con no frustrarse en la búsqueda e ir encontrando lo que a uno le gusta, creo que los espacios, los clubes de lectura también son espacios súper revolucionarios, porque
ahí se encuentra gente donde lee un determinado libro y tú veis que las interpretaciones son súper opuestas, pero se genera una comunidad en torno donde se enriquecen las lecturas y te dais cuenta de que el libro no es un objeto como unívoco, de un solo sentido, sino que puede tener muchas interpretaciones. Y también en esta epidemia de la soledad que se ha hablado y que se nos viene con las bajas tasas de natalidad y todo, y con que al pensar que las instituciones a las que antes nos aferrábamos, como pueden ser las juntas de vecinos, la iglesia, los propios partidos políticos están pasando por crisis y que nos cuesta mucho encontrar comunidades, hoy los clubes de lectura, además de ayudarte a encontrar eso que te puede gustar, no obligarte, pero sí invitarte a leer algo que te va a hacer sentido, que te va a abrir la cabeza, que te va a llevar a vivir otras vías, genera comunidad también. Y creo que eso también es súper importante considerarlo. Pasando a otro tema, este punto ha sido tocado en varios expertos, analistas, hasta parlamentarios, y es que Chile tiene uno de los impuestos más altos al libro del mundo, llegando incluso al 19%. ¿Qué tanto afecta esta cifra a la hora de que la gente se motive realmente por la lectura? A mi modo de ver, yo no soy derechamente un defensor del impuesto al libro, pero creo que muchas veces desde los parlamentarios lo ven como una solución más fácil, más para generar una cuña grandilocuente o hacer un tweet. Seguro ahora con el Día del Libro van a salir mucho al respecto, hablando, pero sin meterse en profundidad en el tema, porque una de las discusiones del impuesto al libro es quién absorbe ese impuesto, porque en la cadena del libro hay muchos actores involucrados que tenemos que trabajar concatenados, desde que el autor entrega un manuscrito o la autora, que lo toma el editor, lo trabajan entre los dos, lo pimponean, se establece una versión, después se diagrama, se trabaja con diseño, un concepto de portada, después se ve la producción, se imprime, después viene una parte en que se distribuye. Muchas editoriales, nosotros no, pero muchas editoriales tienen que externalizar esa distribución. Después ese libro va a librerías, que las librerías se llevan el porcentaje mayor de las ganancias. Entonces, ¿a quién le vamos a cargar ese impuesto? ¿A quién se lo vamos a sacar? Yo tengo dudas de que si se saca el impuesto al libro, los libros van a bajar de precio. Porque también se habla mucho de que este producto, o no me gusta hablar de producto, pero sí objeto cultural, tiene una demanda inelástica. La gente que compra libros va a seguir comprando libros. Eso tampoco es tan así, porque en tiempos de crisis económica, lo primero que tú dejáis de hacer es de ir al cine, a conciertos, de comprar libros, pero sí creo que no haría mayor diferencia. Creo que hay que, más que preocuparse de sacar el impuesto al libro, que es una discusión que yo creo que hay que tener siempre y estar revisándola, pero que a mí no me queda claro todavía quién absorbería los costos de eso. Lo que sí creo que hay que trabajar es en los hábitos de lectura, en las bibliotecas públicas, que creo que se está haciendo un gran trabajo en disponibilizar los libros al público. O sea, la Biblioteca Nacional tiene la Biblioteca Pública Digital, que tiene tiene cientos de libros, desde novedades, bestsellers, libros súper literarios, libros científicos, libros de divulgación, históricos. Entonces también hay que buscar por ahí, y más que quedarse en las declaraciones grandilocuentes, yo creo que hay que tener la conversa en serio, con datos, sentarse a discutir con gente de la industria, con autores, con expertos en fomento lector, y con los propios parlamentarios, por supuesto. Por último, Javier, este 26 y 27, la editorial realiza el festival Penguin en Providencia. Por favor, coméntanos qué harán, en qué consiste la cita y si la van a realizar en otras regiones del país. Bueno, sí, esta es la cuarta versión del festival Penguin Random House.
que lo organizamos con la Fundación Cultural de Providencia. Se celebra en Santiago, pero se celebra en un lugar muy céntrico, en la propia Fundación Cultural que está ahí en Pedro Valdivia con Nueva Providencia. Y son 2 días de fiesta con un montón de presentaciones, todas gratuitas, por supuesto. Va a haber venta de libros, vamos a contar con premios nacionales como Elvira Hernández, Raúl Zurita, Hernán Rivera Letelier, Gabriel Salazar, Patricia Stambuk, Farideh Serán, Sol Serrano, autores muy reputados como Guillermo Barbex, Carlos Tromben, Paula Ilavaca, y además tenemos este año un montón de visitas internacionales que están de verdad espectaculares. Héctor Abad Faciolince, que es un colombiano que a los que no lo conocen quizás les suena la película basada en su libro El olvido que seremos. Julia Navarro, que es una autora española, bestseller total. El niño que perdió la guerra, ha vendido miles de ejemplares desde que salió en septiembre. También escribió Dispara tú, que yo ya estoy muerta. Eduardo Saqueri, que es quien escribió la novela y luego fue guionista de El secreto de sus ojos, entre tantísimos libros buenísimos. Guillermo Sacomano, que es premio Alfaguara. Alba Cardalda, que es la autora de un bestseller que se llama Cómo mandar a la mierda de forma educada, y que es un Subgendri Kim, que es la autora de Hierba, que es la novela gráfica que hoy la lleva. Todo esto además de 50 autores nacionales en 2 jornadas con Perfecto. múltiples actividades. Vamos a tener un festival, se celebran los 10 años de la colección de poesía publicada por el sello Lumen, con un recital que además de Zurita y Elvira van a estar Yanko González, Leonel Dienlav, Carlos Cosiña y Mauricio Redolés, que además va a ser un cierre artístico donde va a tocar todas esas canciones espectaculares que a nosotros nos encantan, que nos han acompañado desde la transición, y que yo ya estoy muy ansioso de escuchar Química, lejos mi canción favorita de Redolés. Muchas gracias. Entonces la invitación está hecha, Javier. Muchas gracias por participar de esta conversación y te saludo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio que le dan a la cultura, a la literatura, y quedan todas y todos, incluyendo a ti, Cristian, invitados el 27 y 28 de abril al Festival Penguin Random House Providencia en la Fundación Cultural. Que estén muy bien. Muchas gracias. Sobre el Día Internacional del Libro, el rol de la lectura y cómo fomentar este hábito, hablamos con Javier Rodríguez, director literario de la editorial Penguin Random House. Por mi parte, me despido sin antes dejar los invitados a revisar todas las redes sociales y el sitio web de Radios Regionales.